después en Argentina, lo que fue la toma de poder de Javier Milei y también cómo ha reaccionado el pueblo argentino y también los otros países. Sí, y los mercados también, el cambio, ya hemos hablado mucho de eso en las últimas ocasiones. Bueno, así es, día 1 de Javier Milei, ya en la administración pública no habló hoy el presidente, habló el portavoz, pero para saber todo lo que está ocurriendo del ajuste fiscal que han anunciado también, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra enviada Dani Tiers, que está ya en la Casa Rosada, justamente allí en la Plaza de Mayo. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Dani. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comienza una nueva era para Argentina, decía ayer Javier Milei en la plaza de los dos congresos, en su primer discurso como presidente de Argentina, y hoy es el primer día hábil, así es que están todas las miradas puestas en qué es lo que pasa aquí a mi espalda en la Casa Rosada. Desde primera hora han estado las reuniones intensas con el nuevo gabinete, un gabinete reducido. Recordemos que eran 18 ministros, quedaron 9 con un dictamen que dio el nuevo presidente argentino, redujo los ministerios, algunos de ellos pasaron a ser secretarías y es el caso de Trabajo, Desarrollo Social, se eliminaron algunos ministerios también, el Ministerio de la Mujer, y por eso entonces están todas las miradas puestas en qué es lo que va a pasar, sobre todo en algunas de las materias que más complican a los argentinos. Hablamos de economía, hablamos de seguridad, de salud, que son algunos de los temas que, conversando con ellos aquí en las calles de Buenos Aires, decían están entre sus principales preocupaciones. Pero el propio nuevo presidente de Argentina lo decía ayer, no va a ser fácil, decía que reciben un país con casi la mitad de la población en pobreza, 45% de pobreza, y por eso entonces decía no hay plata para poder gastar en extras, solamente en poder enmendar la situación de la economía. Fue parte de lo que dio las declaraciones al inicio de este mandato de 4 años en la plaza de los dos congresos. Revisemos parte de esas declaraciones de Javier Milei ayer, a solo minutos de haber asumido el mando de Argentina. Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles, que utilizará todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita. No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Sí, ahí están parte de las declaraciones en este discurso de Javier Milei. No hay plata, ¿no? Lo dijo de manera enfática. Y eso me imagino yo, Dani, que hoy con las portadas de los diarios, en el diálogo también de los bonaerenses, se habrá hecho sentir, ¿no? Esta necesidad que ha enfatizado, ¿no? Javier Milei de decir que hay que tener calma, y además mucha inquietud hay respecto de cuáles van a ser las primeras medidas en los próximos meses, de aquí a 2 meses más, 3 meses más, donde no va a ser fácil, lo dijo. Sí, bueno, se vienen cambios, eso es algo que ya tienen como certeza los argentinos, más allá de si son partidarios o no de Javier Milei. La verdad es que en las calles todos dicen claramente va a haber cambios. Quienes son partidarios de Javier Milei dicen, bueno, viene un periodo complejo, pero esto se va a resolver. Hay otros que están preocupados por qué es lo que puede significar también esta nueva administración. Lo decíamos, en materia económica hay muchísima preocupación, pero también es precisamente el foco de las distintas preguntas que se le están haciendo por estos días a la nueva administración, a la administración en Milei. Esta mañana a primera hora, la primera actividad fue una vocería del nuevo portavoz de la Casa Rosada, donde dio cuenta de cuáles van a ser los primeros lineamientos. Les preguntaban cuándo van a llegar estos paquetes de medidas, se preguntaba por la ley Ómnibus, este paquete de medidas que se votan en conjunto y se puede, digamos, avanzar en estas materias en conjunto, y también respecto a medidas económicas. Y se planteó precisamente en esa vocería que el día de mañana se va a hacer un anuncio por parte del ministro de Economía en materia precisamente económica, valga la redundancia, hablando de materias que son de las más relevantes para los argentinos. Ahora le preguntábamos en las calles también a los argentinos qué es lo que esperan para los próximos meses, cómo se aspecta el escenario. Veamos qué fue lo que nos dijeron. Y yo estoy muy preocupada por la situación, no estoy con las ideas de Milei, pero bueno, esperamos que le vaya bien, por el bien de todos. Sí, más optimista estoy, sí.
Vamos a ver qué pasa. Yo creo que lo va a sacar adelante, pero va a tardar un poco. No, no es fácil. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mira, básicamente es esperanza. Salimos de un periodo complicado. Más que nada lo que pedimos es seguridad y trabajo para todos. Bueno, y no solamente hubo polémicas ahí en el estrado, porque debe ser extraño para el rey de España, por ejemplo, escuchar que grita "viva la libertad, carajo", con ese ímpetu. Claro, es parte ya de su consigna. Lo mismo el "no hay plata" es como una especie de mantra, sino que además hubo botellazos, Carlos, y no solo eso, también, Dani. El gesto de Cristina Fernández, que fue también ahí muy comentado. Sí, de hecho vamos a ir revisando algunas de esas imágenes con Dani, que también nos comenta. Ahí está el botellazo, es el momento en el que una cámara registra cuando una persona lanza esta botella de vidrio, pasa a centímetros de Javier Milei, ahí está, ¿ven? Y luego da contra uno de los escoltas que iba justamente y que resulta herido, muy leve, un corte nada más debido al golpe de la botella en él, pero la verdad es que obviamente se generó inquietud. Y se identificó inmediatamente a la persona, ¿no? Se identifica a la persona, de acuerdo a lo que dicen los medios de prensa, y luego se le demoró, como dicen ellos, como una retención, pero vieron que no tenía antecedentes y lo dejaron libre. Y hoy lo detuvieron ya al ser identificado como la persona. Hay otras cámaras también que lo ven desde otros puntos de vista. Y viene de un balcón. Claro, identifican que es él el que lanzó la botella. Gastón Mercancini, exfuncionario municipal de Entre Ríos, tenía algunos antecedentes por desórdenes y otro tipo de manifestaciones, así es que él es la persona que aparentemente lanzó la botella y fue detenido. Nos imaginamos también, Dani, que eso fue parte de lo que se ha comentado en estas últimas horas. Sí, les preguntábamos respecto a tanto el gesto de Cristina como este botellazo, algunos de los argentinos aquí en Buenos Aires, y nos planteaban que esto también refleja de alguna forma la fractura que hay en la sociedad argentina por estos días. Se decía, viene desde hace un tiempo, claro, también lo hemos registrado en nuestro país, una polarización importante, pero la verdad es que aquí, a diferencia de nuestro país al menos, los gestos no son tan de Estado en términos de los cambios de mando. Recordemos cómo fue precisamente el hecho de que Alberto Fernández sale como de una cortina a entregarle los símbolos, ¿verdad?, del mando. Hablamos de la banda presidencial y también del bastón, donde hay una serie de gestos de Cristina Fernández que también molestaron en la misma gente que estaba reunida en la plaza viendo este cambio de mando y esperando el discurso de Javier Milei una vez que ya juró como nuevo presidente de Argentina. Había abucheos importantes a la figura de Cristina Fernández, se da ese gesto, se da el botellazo, y nos planteaban también que se refleja de alguna forma en la sociedad, que está muy polarizada, muy crispada la sociedad, y eso se siente, digamos, se hace ver, y más aún con candidatos que son bastante, por ejemplo, en el caso de Milei, era un candidato bastante particular, con gestos bien marcados, se ha hecho larga documentación al respecto, pero que eso de alguna forma también se ve en la sociedad, que se siente un poco esa fractura. Así es que es parte de lo que hemos ido pudiendo percibir aquí al consultarle también a las personas respecto a qué se aspecta, lo decíamos, en materia económica, pero también en términos políticos y en términos sociales. Ya también anunciaron desde el gobierno argentino que van a exigir 100% de presencialidad a los funcionarios públicos. Claro. Nadie va a quedarse en la casa, no hay todos a trabajar, ha dicho el gobierno de Javier Milei, así es que es una de esas señales que seguramente van a enfatizar, porque también son golpes de imagen. Que parte de lo que fue su discurso en campaña, y también yo creo el hecho de haber reducido los ministerios, ¿no? También. Que también hay otra señal importante. Sí, la imagen que vemos ahí, Dani, también es veíamos recién la de Cristina Fernández, cuando, como tú mencionabas, le gritan cosas, ¿no? Ella levanta su dedo del medio, que es este gesto ofensivo, ¿no? Y luego entonces es parte de esas imágenes. Ahora, le gritan ladrona, derecha. Claro, le gritan ladrona. Hubo en redes sociales una serie de imágenes, momentos que fueron captando las cámaras oficiales, donde la lectura de labios era esencial para saber, por ejemplo, qué iban diciendo. Cristina, en un momento cuando le muestra el bastón Javier Milei, le dice: tus perros, mis hijos, le dice Javier Milei, por ejemplo, en un momento. Y en otro instante también, cuando le habla en japonés, por ejemplo, la vicepresidenta a la enviada de ese país, genera sorpresa, ¿no? Porque sabe hablar japonés la vicepresidenta, entre otras cosas, ¿no? Nos imaginamos que también es parte de lo que se ha ido comentando, Dani.
Sí, se comentaba mucho también ayer durante la misma transmisión del mando. Había muchísima gente en las calles, en la misma plaza, esperando también por Rivadavia el paso de la comitiva una vez que ingresaban, ¿verdad?, al Congreso, cuando llegaba Javier Milei como ciudadano y también cuando salió como presidente. Había mucha algarabía y ahí precisamente también Javier Milei estuvo varias cuadras saludando a la gente, conversando con ellos antes de volver a, digamos, la comitiva y poder dirigirse hacia la Casa Rosada, que era el destino siguiente en una larga jornada que tuvo ayer de actividades, que incluyó también una ceremonia religiosa, que tuvo durante la tarde una obra de teatro, tuvo una serie de actividades durante la jornada y bueno, se comentaban también toda esta serie de situaciones ahí mismo en la misma plaza, parte de lo que se ha vivido en las últimas jornadas con toda esta serie de gestos entre Cristina Fernández de Kirchner y también Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina. Pero lo decíamos, a primera hora de la mañana hubo aquí en la Casa Rosada una vocería, estuvimos ahí presentes, el nuevo portavoz de la Casa Rosada dio cuenta de cuáles van a ser los primeros anuncios, las primeras medidas, va a ser Luis Caputo, el ministro de Economía, quien mañana vaya a hacer los primeros anuncios. Revisemos esas declaraciones de esta mañana. Estamos todos muy preocupados por la Argentina. Por supuesto entendemos la ansiedad y entendemos la desesperación de muchos por saber qué es lo que viene. Mañana está por definirse el horario, que también se los comunicaré cuando tengamos las precisiones. Mañana los anuncios estarán realizados en materia económica por el ministro Luis Caputo. Esto será en el día de mañana. No les puedo brindar el horario porque todavía no lo tenemos definido. Bueno, las palabras de esta mañana del nuevo portavoz de la Casa Rosada, una Casa Rosada que no va a ser probablemente el lugar donde esté más presente el nuevo presidente, porque ha dicho que va a estar trabajando desde la Quinta de Olivos, se va a ir a vivir a la Quinta de Olivos como es tradición aquí en Argentina para el presidente de la República, pero no va a estar trabajando asiduamente en la Casa Rosada, sino en la Quinta de Olivos, eso al menos lo ha dicho así. Hasta ahora sigue en el Hotel El Libertador durmiendo, se están haciendo todavía algunos ajustes a la que va a ser su residencia, parte de toda esta transición, este cambio a este nuevo gobierno y del cual por supuesto vamos a tener muchas noticias dentro de los próximos días. Se viene para el día de mañana anuncios en materia económica y también un paquete de medidas que dentro de la semana se debieran ir informando las primeras medidas de la administración Milei. Claro que sí, además que cada gesto, cada señal que vaya dando Milei va a ser muy distinto porque ya sabemos, él anunció que iba a ser un mandato muy distinto, él ya es un presidente muy atípico, así es que todo va a ser... El tema económico es clave, ha dicho no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock y eso es lo que vamos a conocer en detalle mañana. Así es. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Estamos en contacto contigo más adelante, nos vemos. Gracias, Carlos, también por acompañarnos, nos vemos más rato. En un rato. Va a regresar.